TNE Televisión y la productora Casting TV presentan el programa Agenda Pública, conversaciones de actualidad, con la conducción de los periodistas Fernando Quilaleo y Daisy Castillo. Un espacio para conocer la voz de importantes actores de la realidad nacional en un diálogo informativo, franco, directo y amistoso. Los domingos de 12 a 13 horas, Agenda Pública. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Pública, conversaciones de actualidad. En esta ocasión vamos a iniciar estas conversaciones ya de pleno verano con una historiadora de patrimonio histórico y territorial, que ha sido su campo de trabajo fundamentalmente en el ámbito profesional. Me refiero a Aide Oberreuter, pero ella además es la directora encargada de investigación y memoria de la Corporación de Familiares de ex prisioneros políticos fallecidos durante la dictadura, entre 1973 y 1990. Además, tiene varios casos en que es querellante en contra de una institución, la Armada de Chile. Bueno, mejor que nos cuente ella. Además, es ex prisionera política. Aide, bienvenida a Agenda Pública. Muchas gracias, Fernando. Hoy nos damos algunas preguntas. Yo no sé, tenemos tantos temas, habíamos estado platicando ahí algunas de las líneas sobre las cuales podíamos conversar, pero más que entrar quizás en tu testimonio personal, que es probable que rondemos por ahí, te quería preguntar si estamos viviendo tiempos de disputa, o se viven más o menos tiempos de disputa nada pacífica además, respecto a la defensa de la verdad, de la memoria. Pareciera ser, por lo menos durante el 2018, que hubo intentos y ha habido declaraciones y situaciones bien complejas, como el vivido por un ministro que tuvo unas declaraciones muy desafortunadas y violentas en contra del Museo de la Memoria. Ha aparecido la instalación de una lógica de posverdad en los medios de comunicación, en las redes sociales. Existe también esto que se ha venido a llamar la verdad oficial. ¿Qué tan en disputa está hoy día el campo de la memoria, de la verdad de los hechos ocurridos por violación a los derechos humanos? ¿Y qué tan necesario es realizar permanentemente esfuerzos y promociones para defender lo que ocurrió en dictadura en Chile? Vaya pregunta, ¿eh? Bueno, yo diría que es el tema que apenas recién se anuncia, que muy probablemente durante 2019 y 2020 marcará parte importante de la pauta periodística, porque una vez que se abre esta caja de Pandora, que es que se considere naturalizado el hecho de poder hablar en favor de o haciendo apología de la violencia, de los regímenes dictatoriales, del odio hacia minorías de la naturaleza que sea, se comienza a instalar una manera de ver el mundo que es como el epítome de la lógica individualista en la que hemos estado metidos, ¿no? Yo diría que esto era algo que nos toma por sorpresa en cierto sentido, pero que en la práctica era completamente previsible. Era previsible que en algún momento estos monstruos que estaban allí como guardados encontraran espacio. Ahora, en lo personal, creo que eso no habría sido posible si no fuera porque se le creó el terreno fértil para que aquello ocurriera, digamos. Creo que toda la postdictadura estuvo marcada por una lógica del discurso de los empates, de que sufrieron estos, pero también sufrieron estos otros, de que las víctimas que se reconocen en el informe Rettig son de un lado y del otro, de que igual
puede ser un exonerado político aquel que perdió su empleo como resultado de ser un dirigente sindical, que Onofre Jarpa, que lo perdió porque Pinochet lo echó de su cargo como ministro, ¿ya? Y están en el mismo listado y figuran como iguales. Esa situación se fue generando, se fue gestando, fue abonando un terreno que permitió que se instalara una suerte de verdad oficial en la cual las palabras de Pinochet resuenan en el fondo. Esto fue una guerra, señores, decía Pinochet. Pinochet justificaba la violencia de su dictadura diciendo de que el que mataba, al que perseguía, al que torturaba, al que desaparecía, era porque era un enemigo, ¿verdad? Porque estaba en una guerra. El ciudadano que había jurado defender con su vida se había convertido en el enemigo. Esa condición hoy día encuentra su expresión en esta derecha reemergente, tanto en los espacios de gobierno, en RN, y como en la derecha extragubernamental, A propósito de los que está empates, de a caballito haciendo campaña ahí, ¿no? Hace un buen rato. A propósito de los empates, también se plantea, así como surge quizás el negacionismo en algún momento de intentar en algunos sectores negar a las víctimas, ¿no? Negar los crímenes, también surge por otro lado la necesidad de castigar o proscribir ese negacionismo, y cuando se intenta, después de muchos años y de este resurgimiento, como tú planteas, por parte de algunas autoridades parlamentarias fundamentalmente, decir que se va a buscar una legislación que castigue a quien venga o que quiera negar los crímenes cometidos en la dictadura, ya sea de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, surgen voces que dicen, no, aquí hay que defender la libertad de expresión, porque yo prefiero conocer las ideas que tiene el otro, aunque tenga una idea así media descabellada, de tratar de desmentir que existieron miles de violaciones a los derechos humanos. ¿Qué visión o qué te sucede a ti cuando pasan esas cosas? Bueno, una vez más es la lógica de los empates, ¿no? Y bueno, sí, era previsible que eso sucediera porque obviamente es simplemente la expresión de lo que se ha venido instalando, esa verdad oficial en la cual aquí lo que dicen uno, mira, yo he escuchado a dirigentes políticos con cargos en el legislativo que dicen que un pinochetista tiene todo el derecho del mundo de decir públicamente que es pinochetista, haciendo una desafectación de lo que fue la barbarie respecto de sus éxitos económicos. Hay una parte importante de aquella que ha fungido como izquierda durante estos años, que ha ocupado el espacio de la izquierda, diciendo que una cosa son los logros económicos. Obviamente, si estás administrando los logros económicos de la dictadura, logros económicos, mira tú dónde estamos metidos ahora, obviamente haces una desafectación, ¿no? Si lo vas a buscar a Inglaterra con la promesa falsa de que lo vas a juzgar y luego no lo haces, y por el contrario le conservas todas sus prebendas, entonces, bueno, pues estoy hablando del dictador, obviamente. Entonces, has creado las condiciones para ello. Yo en esto, te digo sinceramente, responsabilizo total y absolutamente a los gobiernos postdictatoriales, porque en este tipo de materias, ahora poner los ojos en blanco, ahora, y no en el momento, el sentido de la oportunidad es importante en esto. Y cuando tú vienes a hacerlo décadas más tarde o a pretender hacerlo décadas más tarde, esto ya no tiene el efecto que debiera tener, ¿no? Daba la impresión que existía en Chile un consenso respecto a las violaciones de los derechos humanos, surgido de los informes de la Comisión Rettig, del informe Rettig, por cierto, de los informes Walech, de todo el tiempo que había ocurrido, de todo lo que se había publicado, de todo lo que se había dicho en torno a las violaciones de derechos humanos en dictadura. Algunos sectores, incluso de derecha, se habían desacoplado de la tradición
de respaldo a la dictadura, hacían esta separación que tú haces, ¿no? Bueno, mira, nosotros apoyamos ciertas políticas públicas, pero obviamente estas violaciones de derechos humanos no la... Pero parece que hubiese un nuevo impulso, un nuevo flujo de ideas de defensa en un partido, en una comisión política, en un consejo nacional del partido RN. Una diputada se declara pinochetista y hay aplauso cerrado, ovación. ¿Lo vamos a tener mucho más presente en los próximos años? Yo creo que sí, es lo que dije en la primera pregunta que me hiciste. Yo creo que efectivamente aquí el candidato presidencial de ultraderecha, que no le pienso dar el gusto de dar su nombre, el ex candidato y ahora candidato no. Tiene a todo el mundo hablando en torno a lo que él dice y lo que deja de decir. Y con ello ya tiene, ¿cuánto? Más del 10% de una supuesta encuesta de las tantas que se aplican. Y por supuesto, aquel clásico ciudadano contemporáneo con una lobotomía, funcionando sobre la base de la sobrevivencia del día a día, escucha y repite como papagayo, como zombie, lo que cree que son. Mientras, como decía Ernesto Águila en una columna muy interesante el fin de semana, decía, mientras la izquierda discute sobre el origen de las cosas, las causas, los otros están hablando sobre las soluciones. Obviamente, lo que sucede entonces es que el que está al otro lado, el escaso público que escucha, entiende que las soluciones están por el lado de la derecha. Cuando aparece alguien que encima le dice, no han llegado los tiempos mejores, yo sí los voy a traer, y yo soy directo y claro, y digo lo que digo y hago lo que digo, etcétera, etcétera, bueno, pues ahí tienes eso. Eso es lo que va a pasar, indefectiblemente. Y lo que por otro lado ves con pavor es que las filas de quienes debieran tener una propuesta programática, una capacidad política de proponer al frente, no la tiene. Estoy hablando de lo estrictamente contingente, digamos, ¿no? No estoy hablando respecto ni siquiera de la política de derechos humanos que jamás ha existido. Jamás ha existido una política de derechos humanos. Aquí lo que ha habido ha sido una sucesión de prácticas de carácter de marketing, en las cuales cada cierto tiempo se hacen operaciones en las cuales con gran rimbombancia, sobre todo para el escenario internacional, para ser bien juzgado en los tribunales externos, en las Cortes Interamericanas, en las Naciones Unidas, toda clase de foros internacionales. Allí es donde se hacen desde Chile estas operaciones. Si no, dime tú, ¿cómo se explica la falta de sentido de la oportunidad? Que a los presos políticos, por ejemplo, se nos haya tenido con la pelota trancada respecto al tema de prisión política y tortura hasta el año 2003, en donde si no fuera por la presión de los propios sobrevivientes, jamás hubiéramos tenido una primera comisión de prisión política y tortura, la que se ha denominado Valech. Luego, después de eso, a pesar del discurso grandilocuente, de los clásicos ojos en blanco, de la lágrima que corre por la mejilla, etcétera, etcétera, lo que sucede en la práctica es que 50 años de silencio para los testimonios, no hay un órgano continuador que ponga a disposición de los sobrevivientes de prisión política y tortura calificados, abogados, o sea, acompañamiento jurídico, acompañamiento social que le permita llevar adelante su búsqueda de verdad y justicia, y desde ese punto de vista queda convertido entonces en un mero acto declamatorio, pues, ¿ya? Después cierras la comisión y estas personas quedamos, porque yo también soy un sobreviviente y dirigente, quedamos parados en medio de la plaza pública sin tener un interlocutor. Y la autoridad ya hizo su show, ya sacó su declaración, puso los ojos en blanco, etcétera, etcétera. En 2004 pasó esto.
En 2016 Chile tipificó la tortura recién. Si tú hubieras tenido una verdadera voluntad política de dar una señal clara, al menos amplía las facultades del programa de derechos humanos para que haya un acompañamiento para quienes quieran alcanzar verdad y justicia en los tribunales y, por otro lado, no pone 50 años de silencio, ¿verdad? Y tomas medidas concretas para eso. Sobre eso te voy a consultar, porque en otros casos de violencia, también en dictadura, por ejemplo, ejecutados y detenidos desaparecidos, se ha hecho justicia. ¿Cuánto se ha avanzado en tribunales con casos de prisión política y de tortura? ¿Ha habido juicios ganados? ¿Ha habido procesamiento después del informe Vález? Bueno, yo soy una de las personas privilegiadas que ha tenido acceso a la compañía de unos abogados y de lograr una escuálida condena. En mi caso está de por medio detención, tortura, asesinato de un bebé de vientre, secuestrada a mi madre, secuestrada a mi hija 1 año y medio, etcétera, etcétera, etcétera. Una infinidad de delitos de los cuales los autores se declaran autores y orgullosos. Y luego ¿En el proceso mismo? En el proceso, quienes son encausados se declaran autores y orgullosos. Y luego la Corte Suprema, por estimarlos demasiado ancianos y enfermos, los condena a 3 años y 1 día de arresto domiciliario. Eso es ¿Ellos son todos oficiales o eran oficiales de la Armada? Suboficiales de la Armada. Los que eran oficiales ya habían muerto. Suboficiales de la Armada. Suboficiales de la Armada. Y todos, por supuesto, oportunamente en su momento, se declararon por mano del mismo médico con demencia senil. Problemas, interdicciones por todos lados, digamos, porque no tenían, qué sé yo. Pero ahí te estoy hablando de mi caso, que es una excepción, ¿ya? Lo que en la práctica cualquiera de los informes de derechos humanos de este año, del 2018, que son los que se han entregado en el último tiempo, te señalan con toda claridad que es menos del 1% del total de los calificados, o sea, 40.000 calificados aproximadamente, menos del 1% de los 40.000 calificados, y créeme, no son 40.000 los expresos políticos en Chile, menos del 1% son personas que han accedido a los tribunales a tener alguna posibilidad de un juicio, lo cual no te significa que en la práctica, como en mi caso, hayan podido efectivamente. ¿Cuál es la diferencia con detenidos desaparecidos y ejecutados políticos? La diferencia es que en el caso de la Comisión Rettig, que es la que atiende ese tema, ahí se crea el programa de derechos humanos. Y de asistencia jurídica. Y entonces el programa de derechos humanos es un acto del Estado que está destinado a acompañar social, jurídicamente, emocionalmente a las familias de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Que era lo que nosotros como dirigentes pedíamos del Estado cuando muchos años después enfrentan el tema de la tortura. Decíamos, amplíe las facultades del programa de manera de que nosotros también tengamos un espacio ahí. El mundo de la prisión política y de tortura quedó ausente de eso. Y a eso agrégale que ya estaba el auto acordado de 2005 de la Corte Suprema, en la cual ellos, por omisión, ¿verdad?, dicen que la Corte se hará cargo de los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y no menciona la prisión política y la tortura. Y agrégale finalmente de corolario que existiendo una base de datos que pudo haberse puesto a disposición de los tribunales para que avanzaran rápidamente en la resolución de las causas de derechos humanos por prisión política y tortura, lo que hacen es también someter a esa base de datos al mismo secreto que nuestros testimonios. Las 2 preguntas entonces, después te voy a preguntar por dónde está esa base de datos, a lo mejor me la pueden contar, quién la tiene, dónde queda, porque es una base de datos supuestamente secreta por 50 años, cómo se guarda, cómo se administra. Pero a propósito de la posibilidad de hacer justicia, a diferencia, pienso, de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que ya no viven, que fueron asesinados, son sus familiares los que llevan adelante los procesos de justicia. En el caso de las personas torturadas,
que sufrieron prisión política y que sobrevivieron, debieran ser ellos mismos los que tienen que ir a presentarse a tribunales, están vivos. Cuesta mucho ir a tribunales y decir y declarar y decir yo quiero declarar y quiero acariarme con ese señor, porque probablemente en algún momento te van a acariar y probablemente vas a tener que contar hechos dolorosos, trágicos, violentos que te sucedieron por mano de tus torturadores, que tu familia probablemente no sabe. Entonces hay que hacerlo público, es un doble dolor, es un doble... Retraumatización. Retraumatización. No conocía esa palabra, pero me parece que viene muy al callo. Así se llama. ¿Cuesta mucho tomar la decisión de ir a exponerse? Sí y no. Hay varias etapas, cada cual más compleja, porque todo el sistema está organizado para otras circunstancias que no son las de la prisión política y la tortura. Entonces, suceden cosas como que te convoca el ministro a cargo, pero ese mismo día convoca también a los acusados. Entonces puede suceder perfectamente que tú... Te los cruzas en el pasillo. En el ascensor te toque subir con ellos. Como a mí, que en un momento determinado se acerca uno de ellos, no sé si era uno de ellos o qué, pero me toma fuertemente un brazo y me dice, qué mal hicimos con dejarte viva. O sea, y con una rabia y un odio y una cosa que de verdad tú no lo puedes creer. O sea, no. De hecho, cuando me tomó el brazo yo pensé que me iba a saludar, y no, pues me tomó y me apretó muy fuerte, me quedó marcado el brazo. Suceden esas cosas, suceden cosas como que tienes que ir a ser examinado en el servicio médico legal 40 años después, ¿ya? Tienen que ver si tienes cicatrices o no tienes cicatrices, y te tiene que examinar un psicólogo, igual que si hubiera sido golpeado por alguien más, que te hubiera dado una paliza en la calle o como víctima de violencia intrafamiliar. Entonces, de la misma manera que se para la funcionaria, me pasó a mí, y dice que venga la violada, también dice que pase la torturada. Naturalizado. Totalmente naturalizado. Por otro lado, la gente de la PDI, que ha sido fantástica, la gente que se ha dedicado a esta materia es gente excepcional. Sin embargo, tienen la formación de la PDI. Entonces, tratan contigo como si en realidad fueras sospechoso en un delito. Entonces, ¿usted está seguro que estuvo ahí? ¿Usted vio a alguien ahí? ¿Usted sabe? ¿Usted puede identificarlo? Hay un momento en el que un sobreviviente de prisión política y tortura más inestable, menos seguro de sí mismo, con un sistema de emociones más frágil, puede perfectamente dejar todo tirado, porque evidentemente la pregunta que tú me haces tiene de todo de ser difícil. Hay personas que han guardado silencio hasta la tumba. Yo me vine a enterar de lo que sucedió con mi madre después que ella estaba muerta, porque mi madre falleció antes que se abriera la comisión Balich. Mi madre fue presa varias veces, la secuestraban para detenerme a mí, pero ella murió antes no pudo esperar a vivir tanto. Y entonces ella se fue calladita, con su dolor, ¿verdad? Yo, para lograr que la calificaran en la comisión Balich, porque el reglamento lo permitía, que uno pudiera dar testimonio por alguien que había sido preso político y que había que llevar los testigos nada más. A través de los testigos me enteré, las personas que estuvieron con ella detenida, me enteré de lo que había sucedido con mi madre. Probablemente mi madre no habría estado disponible para ir a exponerse a un tribunal. Soy yo la que la ha llevado a los tribunales, ¿ya? Entonces, también ahí se produce un
espacio para la impunidad monumental, porque nosotros somos testigos de desapariciones, de ejecuciones, somos testigos de tortura. No solo hemos sobrevivido, somos además la prueba viviente de que aquellos hechos ocurrieron. Y justamente es a nosotros a los que menos importancia se nos ha dado, y muy por el contrario nos han dicho: no sea vengativo, pase la página, tenga una vida, olvídese y sea feliz, etcétera, etcétera, etcétera. A nosotros, Fernando, nos llevaron presos por ser dirigentes sociales, por ser la parte más rica y hermosa de la vida social de esta nación. A nosotros no se nos llevó preso porque éramos chiquillos revoltosos, se nos llevó preso porque había que desmontar el tejido social de este país, el protagonismo histórico que habían alcanzado sectores que nunca antes lo habían tenido. Había que desaparecerlo. ¿Para qué? Para instalar el modelo que hoy tenemos. Nos quedan 3 minutos de conversación, Aide. Tengo muchas preguntas y muchos temas sobre los cuales podríamos conversar. Imagino que profundizar más en la querella, qué sé yo. Espero que tengamos ocasión, este ya es un clásico de este programa, espero que tengamos ocasión de una segunda conversación. Tú además estás muy cercana al Frente Amplio, te pido que en 3 minutos, a propósito de esta juventud que fue cercenada por el golpe, que hoy día vuelve a aparecer a partir de que se rompe esto que hablábamos originalmente de un consenso respecto a lo que había pasado, y surgen voces que parecieran cortar todo eso y querer reescribir la historia, una historia oficial. ¿Cómo están los chiquillos? ¿Cómo está el Frente Amplio respecto a estos temas? ¿Cómo lo ves? Para alguna gente es como innegable sentir como que las cosas se parecen, ¿o no? ¿O no se parecen? ¿Hemos aprendido nosotros? Sí, no. Mira, para mí ha sido... Bueno, primero yo fui militante Mapu hasta que desarmaron mi partido, ¿no? Lo repartieron por todos lados. Y de eso prefiero pasar. Pero tengo muy buen recuerdo de mi partido, y particularmente de sus dirigentes sociales y de base, campesinos, poblacionales. Tengo el mejor recuerdo. Fue una gran escuela ese partido, al cual hoy día se lo vilipendia con una facilidad notable. Todas las culpas de lo que pasa en Chile, en el mundo de la política, la tiene la gente que militó en ese partido, y no es así. La gente del Frente Amplio llegó a mi vida por casualidad. En realidad llegué peleando con ellos porque uno de ellos hizo una expresión pública respecto de los presos políticos que no guardaba ninguna relación con la realidad, y a mí me dieron los monos y partí a llamarles la atención como tía abuela. Y el resultado fue que fui escuchada muy atentamente, y en lo sucesivo fuimos además desarrollando algunas líneas de trabajo conjuntos. Y eso ha sido muy grato. Para mí ha sido muy grato. Ellos, yo creo que tienen 1000 oportunidades para equivocarse. Han ido creciendo demasiado rápido. Existe la posibilidad de que cometan muchos errores, pero sin duda son los que en el futuro se van a hacer cargo de lo que ocurra con el destino de nuestro país. Y ahora son gente extraordinariamente dotada. Creo que ellos son el futuro, y lo mejor que yo puedo hacer es contribuir en el traspaso de experiencia hacia ellos. Aide Oberreuter, ex prisionera política, encargada de investigación y memoria, historiadora de territorio y patrimonio, así que te queremos agradecer que hayas estado con nosotros. Como te decía, ya es un clásico, esperamos tenerte nuevamente para conversar de otros temas muy interesantes a propósito de memoria y territorio. Muchas gracias, Fernando, encantada. Nos vamos a una pausa y regresamos con otra interesante entrevistada. No se vaya.